Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro, donde hemos estado viendo el sufrimiento de estos hermanos. Y hoy vamos a continuar viendo un poco más acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por tu perdón. Míranos en esta mañana, Dios. Dirígenos desde el principio hasta el final. Señor, obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite que esta palabra haya cabida en nuestro corazón de tal manera que pueda ser clavada en lo más profundo de nuestro corazón. Pueda producir frutos de obediencia y de arrepentimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos del deber del siervo con el amo y del amo con el siervo. Vimos cómo esa relación de esclavo con su amo y asimismo la relación del amo con su esclavo, pero lo llevábamos a nuestro contexto en donde teníamos una invitación a ser buenos trabajadores, a cumplir con nuestras responsabilidades y deberes, fin de que podamos ser ejemplo y no solamente obedecer, digamos, por ganar aquel salario, sino que al obedecer o al someternos a nuestro jefe, nos estamos sometiendo a Dios. Es decir, es a Dios mismo que estamos obedeciendo. Pero también mirábamos que aún en ese sometimiento, que aún a veces implicaba sufrimiento, porque no todos los amos o los jefes son afables, sino que hay algunos que son difíciles de soportar. Y nosotros como cristianos estamos llamados aún a sufrir por la causa de Cristo, solamente en el trabajo, sino en nuestra vida. En todas nuestras áreas de nuestra vida estamos llamados al sufrimiento, a participar de los sufrimientos de Cristo. Hoy veremos que estos hermanos sufrían debido a todo ese contexto cultural y político, pero también debido a ese gran privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Y esto siempre debe llevarnos a recordar la cruz, donde Cristo sufrió aún siendo inocente. Y recordar también los triunfos de la cruz y el sacrificio de Cristo, el cual nos concede justificación y perdón de pecados. Es a través del sacrificio de la obra de Cristo que nosotros somos justificados y perdonados. Y cuando nosotros contemplamos la obra de la cruz, vemos tan sublime obra, donde donde todos sus atributos convergen en uno solo. En un solo evento, su justicia, su santidad, su misericordia, su amor, su compasión, su piedad, su benevolencia, su bondad, su vida santa,
son expuestos como en un museo de exhibición para ser observados una y otra vez, cada vez con más claridad. La obra majestuosa de la cruz. La obra de la cruz. Leemos nuestro texto en esta mañana. Y vamos a leer desde el versículo 20, recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos en la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El tema en la mañana de hoy es la vindicación de la cruz. Y vamos a ver en primera instancia el castigo de la cruz. El texto 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El madero es la cruz donde Cristo fue clavado. La cruz nos es tan familiar en nuestros días que hemos olvidado su verdadero significado. Vemos cruz por todas partes, incluso colgadas en el cuello como adornos. Pero quisiera que en esta mañana le hiciéramos un examen forense al significado de la cruz como castigo. El texto nos dice que Cristo fue llevado, o que Cristo llevó nuestros pecados en el madero. Pero antes de adentrarnos a examinar el perdón, miremos la cruz como método de castigo. Un artículo del 27 de diciembre de 2025 titulado La muerte de Jesús revisada por la ciencia desde la medicina forense. Dice, la crucifixión era la pena de muerte utilizada por los romanos desde el 217 a.C. para los esclavos y todos aquellos que no eran ciudadanos del imperio. Fin de la cita. Desde el 217 a.C., los romanos empezaron a emplear el método de la crucifixión como castigo de ejecución o pena de muerte. Ahora, si nosotros retrocedemos un poco, esto ellos lo heredaron aún de Alejandro Magno. También utilizó el método de la crucifixión. Pero si retrocedemos aún más, los asirios también utilizaron. Sirios
los griegos y luego los romanos. Y los romanos perfeccionaron el método de la cruz y lo intensificaron. El politólogo y filósofo romano Cicerón considera la crucifixión como el castigo más cruel y aterrador que podía existir. La sola palabra cruz debería estar muy alejada, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Fin de la cita. Es decir, los romanos debían de estar tan lejos de la palabra cruz o de esa escena tan aterradora que no podían ni siquiera o no consideraban hablar de estas cosas. La cruz era el castigo más degradante diseñado para deshacer la honra de uno o para deshonrar al condenado. El condenado se le flagelaba con un remo de cuero, de huesos de cabra, y en las puntas se colocaban estos huesos y también tenía plomo, bolas de plomo. A esa persona que era considerado reo de muerte por la justicia romana, primero se le flagelaba. Esto se conoce como el flagelum. Se le flagelaba con este látigo de cuero, donde la espalda del acusado o del criminal quedaba lacerada por este látigo. Algunos eran de cadenas, no solo de cuero, sino cadenas. Y esas bolas de plomo y esos huesos laceraban y desgarraban la piel del condenado. Muchos reos morían solamente con la flagelación, al ser, digamos, desangrado y la pérdida de sangre y el shock que esto produjo. Pero los que quedaban vivos luego eran obligados a cargar la cruz, el paticulum, es decir, la parte vertical de la cruz. La parte horizontal de la cruz y la parte vertical se la ayudaban a cargar, porque era tan pesada que no podía cargar toda la cruz. Y aún, después de haber perdido tanta sangre, era imposible cargar esa pesada. Pero a este acusado no solamente le acontecía esta escena, sino que le hacían una protección por las principales calles de la ciudad. Iba un heraldo delante con un letrero que decían los cargos por el cual esta persona era crucificada. Por eso a Jesús le colocaron un letrero que decía Rey de los judíos. Luego era llevado a la cruz y era clavado, sus manos en la parte horizontal de la cruz, pero el clavo se incrustaba en el hueso entre el cúbito y el radio, dañando así los nervios de aquel condenado. Se dice que no podía ser clavado acá porque se desgarraba. El clavo era incrustado acá en esta parte, lo cual producía un dolor tan intenso, de tal manera que era como si una corriente electrizante estuviera atravesando a la persona. Era un dolor tan intenso
al ser clavado en ese madero. La mayoría de las personas crucificadas morían por asfixia, ya que para poder respirar tenían que levantar el torso, porque eran clavados allí en el madero, suspendidos hacia abajo. Para poder respirar tenían que alzar su pecho, su torso, y restregar su espalda por el vertical del madero. Y de esta manera el dolor era intensificado. Y luego se desplomaba para luego empezar nuevamente el ciclo de subir y bajar. Esta es una escena aterradora y dolorosa. Y a medida que la sangre se contagiaba con el gas carbónico, sus fuerzas se iban agotando. Era una agonía tan intensa. Recuerden que a muchos se les daba vinagre, sedante, para aún permitir que siguieran sufriendo más tiempo. Era la muerte más cruel que los romanos habían perfeccionado. No solo como castigo, sino como símbolo de terror, de espanto y de asombro. De manera que Cristo tuvo que soportar el castigo más cruel que los hombres habían diseñado. Él recibió el castigo que solamente un criminal merecía. Por eso Pedro usa las palabras como padecimiento, maldición, madero, heridas. Pero Pedro a su vez está usando las palabras de Isaías, capítulo 53, del 2 al 3. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Su cuerpo fue lacerado, coronado con una espina y despojado de sus ropas, expuesto a la burla y al escarnio público. Cristo sufrió en el madero de la cruz y a causa de las laceraciones fue desfigurado. 700 años antes de Cristo, ya Isaías estaba anunciando los padecimientos de Cristo. ¿Cómo sería desfigurado, azotado, despojado de sus ropas en aquella vergonzosa cruz? Esto nos debe causar a nosotros asombro. Y echemos un vistazo a los evangelios para ver el cumplimiento, lo que Pedro está diciendo. Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta es la flagelación. Cristo fue flagelado, fue azotado. Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí vemos
la procesión, Cristo cargando la cruz y este hombre ayudándole a llevar la cruz y una especie de calle de honor donde el criminal era insultado, maldecido. Era una escena de terror. La cruz hacía parte del sistema judicial del Imperio Romano y era reservada para los peores criminales. De tal manera que Jesús, aunque era inocente, estaba cargando el peso del pecado de la humanidad. Él siendo inocente, pero estaba cargando la culpa de su pueblo, la culpa de nuestras transgresiones y de nuestros pecados. Cristo fue a la cruz y sufrió los horrores del castigo y soportó y tuvo que tomar la copa de la ira. Lucas 23. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que Jesús experimentó en Getsemaní anticipaba el sufrimiento y el dolor de la terrible cruz. Anticipaba el abandono del Padre y el soportar el peso del pecado de la humanidad y la vergüenza llevada sobre sus hombros. Para los romanos, la cruz era símbolo de vergüenza, pero para los judíos, la cruz era símbolo de maldición. Cristo tuvo que soportar tanto la vergüenza como la maldición de aquella horrible cruz. En la cruz Cristo estaba recibiendo la maldición del pecado y estaba bebiendo la copa de la ira que el Padre le había dado. No fue un crimen, fue una expiación, un pago que la justicia divina demandaba. Y ahora miremos entonces la transacción de la cruz, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya medida fuisteis sanados. Isaías 53:5, parte B. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fue nosotros curados. La muerte de Cristo fue una transacción ilegal, un pago por una deuda, la deuda de la culpa, de la transgresión de nuestros pecados. Cuando el hombre cayó, entonces adquirió una deuda penal, el cual demandaba la justicia divina, y lo único que merecía el hombre era la condenación, era el infierno. La justicia divina demandaba un castigo. La sentencia había sido dada,
El día que de él comieres, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. La sentencia estaba echada. De manera que solamente a través de un sacrificio expiatorio y satisfactorio podía redimir o librar al hombre de esta condenación. Y ese fue el plan que Dios diseñó desde la eternidad: salvar al hombre, redimirlo, librarlo de la condenación. Y a través de la escena de la cruz fue llevado esta transacción. Es la vindicación de la justicia divina, donde la ira de Dios es apaciguada, aplacada, por medio de un sacrificio hecho por la persona de Cristo, donde la culpa del pecador es transferida a Cristo, donde nuestra deuda es acreditada en Cristo. Cristo en el madero de la cruz estaba cargando con el pecado de su pueblo. Cristo pagó el precio que nosotros debíamos. Nosotros merecíamos la muerte, la condenación, pero Cristo se ofreció como nuestro sustituto para librarnos de la condenación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, ya Pedro había dicho cómo fue pagado nuestra salvación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados a precio de sangre, por la sangre del cordero inmolado. Juan dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí en la horrible cruz, Cristo estaba llevando los pecados de su pueblo y estaba pagando una deuda penal que la justicia divina demandaba. El pago de la deuda fue la propiciación, la sangre de Cristo. Cristo se ofreció como el sustituto. Su sacrificio expiatorio, sacrificio, la ira de Dios. La ira de Dios fue aplacada, apaciguada. Su justicia demandaba una condena. Cristo se ofreció voluntariamente como el sustituto, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. En la cruz, Él estaba vindicando su propio carácter y justicia santa. ¿Cómo hizo Dios exactamente esto? ¿Cómo ha hecho Dios esto en el Calvario? ¿Cómo ha vindicado Él su carácter? Lo que Dios hizo en el Calvario fue derramar sobre su unigénito amado Hijo su ira contra el pecado. La ira de Dios que debía haber venido sobre usted y sobre mí debido a que nosotros merecíamos el castigo por nuestras transgresiones.
fue sobre nosotros. La muerte de Cristo entonces fue una muerte sustitutiva. El justo muriendo por los pecadores. La justicia divina demanda rectitud y obediencia perfecta. Pero los hombres, siendo impíos, no podían satisfacer la justicia divina y necesitaban un mediador. Por eso, siendo Jesús el Cordero perfecto, Él fue llevado al madero de la cruz por nuestros pecados. Él había sido destinado desde la eternidad para esta gloriosa obra, la obra de la cruz, para cargar el pecado de su pueblo. Dios Padre puso todo sobre él. Todo el peso del pecado estaba siendo descargado sobre Cristo. Él estaba siendo aplastado, no solamente por las laceraciones y por los clavos y por la agonía, sino también por la copa de la ira del Padre. Es por eso que en su agonía dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba recibiendo los horrores del infierno para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la condenación del infierno. Este es el significado del perdón. Y solamente en Cristo hay perdón, hay propiciación. Y Él en el madero de la cruz estaba perdonando los pecados presentes, pasados y futuros. Él estaba perdonando todos nuestros pecados, todos nuestros pecados, todos los pecados de su pueblo estaban siendo clavados allí en el madero de la cruz, para que ahora nosotros vengamos a ser justificados a causa de su justicia. La cruz entonces declara que Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. La cruz del Calvario entonces indica la justicia de Dios. Dios el justo entonces paga la deuda y al mismo tiempo eres el que justifica al que es de la fe de Jesús. La cruz no solamente nos muestra el amor de Dios más gloriosamente que ninguna otra cosa, sino que también nos muestra su rectitud, su justicia, su santidad y toda la gloria de sus eternos atributos. Todos ellos pueden verse brillantes juntos allí en la cruz. Si usted no ve el brillo de sus atributos en la cruz, usted no ha visto la cruz. Miremos ahora la justificación por la cruz. Leemos nuevamente el texto 24 y el 25. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados.
porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La única manera por la cual podíamos ser justificados era por medio de la cruz. Son las heridas de Cristo las que sanan la lepra del pecado. Son las heridas de Cristo las que sanan el alma. Cristo nos sana de la enfermedad, del pecado, a través de la cruz. Y a través de la cruz recibimos el perdón. Pero no solamente el perdón, sino también que la justicia, es decir, la justificación, habiendo nosotros sido culpables, merecedores del infierno, somos perdonados. Y ahora la justicia de Dios se nos es acreditada. De la misma manera como los pecados de nosotros son transferidos a Cristo para que Él cargara con ellos, también su justicia se nos es transferida a nosotros para que nosotros seamos libres de condenación. Y ahora somos hallados justos ante el Padre. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y también el que justifica al que es de la fe, es decir, el que justifica al que cree por medio de la fe. Y por medio de la fe recibe entonces la justificación, como Habacuc lo había dicho, más el justo por la fe vivirá. También el apóstol Pablo allí en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero no solamente somos justificados, sino que somos pastoreados por el gran pastor de nuestras almas. Habiéndonos nosotros descarriado y luego habiendo sido recogido por el gran pastor, el cual dio su vida por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros éramos ovejas descarriadas, pero ahora Pedro nos dice, pero ahora no habéis pues vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A través de ese sacrificio, Cristo ha traído a sus ovejas, las ha recogido para que sean pastoreadas y alimentadas. De manera, hermanos, la cruz debe llevarte a ver lo espantoso que es el pecado, la vergüenza que produce y la agonía que propina. También revela la gracia y la misericordia de Dios al morir en nuestro lugar. Vemos también el perdón de nuestros pecados, librados de condenación. Hermanos, Cristo soportó el horror de la vergüenza para cubrir tu vergüenza, para cubrir tu desnudez. Su justicia te ha sido dada como vestido. Ahora ya no vas
a ser avergonzado, sino que ahora has sido justificado y ahora vas a recibir una gran recompensa. Cristo soportó el castigo para librarnos de la condenación del infierno. Somos libres de condenación, libres del infierno. Si la cruz era dolorosa, cuanto más los horrores del infierno, de los cuales somos librados nosotros a través del sacrificio eficaz y vicario de nuestro Señor Jesucristo. Cristo soportó el desprecio para que tú seas amado. De manera que si hoy estás sufriendo, acuérdate que el sufrimiento más grande ya fue pagado en el madero de la cruz. Y ahora vendrá para ti la gloria venidera. Hermano, recuerda que el sufrimiento y el dolor es pasajero y que aún en el sufrimiento y el dolor tenemos un pastor. Ya no eres una oveja descarriada, ahora eres una oveja del rebaño. Ahora perteneces al buen pastor y salvador de nuestras almas. Qué bueno ser pastoreado por ese gran pastor, el cual no solamente es nuestro pastor, sino que también se entregó por nosotros, para que así nosotros podamos ser salvos y ser pastoreados por Él, habiendo resucitado de los muertos. Que Dios bendiga cada día de nuestras vidas para que así podamos crecer en santidad y en obediencia y podamos apreciar la obra de la cruz. Por Él. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos has salvado. Tu justicia ha sido vindicada. El pago ha sido cancelado totalmente. Y ahora nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia. Ahora hemos sido justificados porque la ira del Padre ha sido propiciada en la persona de Cristo. Y Cristo nos ha cubierto en el madero de la cruz, a fin de que no seamos condenados. Gracias te damos, Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias por llamarnos y atraernos a ti para que hoy seamos ovejas del redil. Estando descarriados, perdidos, nos recogiste y nos atraíste a ti. Y hoy te pertenecemos a ti. Somos tu pueblo, somos tu rebaño. Gracias, Señor. Gracias por la cruz.